Era la hora del almuerzo. Como cada tarde, la gran mayoría de los estudiantes de la Academia Papera abarrotaban el comedor principal, inundando el espacio con un caos ensordecedor de risas, gritos y bandejas de comida flotando por el aire. Sin embargo, lejos de aquel alboroto, la atención se desviaba hacia el solitario salón de ciencias. Allí se ocultaban nuestros dos protagonistas reencarnados. Claire, conteniendo a duras penas un brillo inusual de emoción en los ojos, le explicaba a Abby su último y más ambicioso proyecto. Había construido un dispositivo funcional con la capacidad de viajar entre universos. Al escuchar la palabra multiverso, las pupilas de Diego se dilataron. En su vida pasada, todo lo relacionado con realidades alternas, teorías cuánticas y la ciencia ficción lo volvía loco. Era su mayor debilidad. Ante una reacción tan genuina y entusiasta, Claire no pudo contenerse. A pesar de que la chileno-rusa solía mantener una fachada estoica y fría la mayor parte del tiempo, ver a su amigo actuar como un niño pequeño la hizo esbozar una sonrisa llena de gracia y complicidad. El artefacto que la castaña llevaba en la muñeca era un reloj de diseño impecable, equipado con una pantalla táctil futurista y una elegante combinación de colores en blanco y negro. Al observarlo de cerca, Diego sintió un golpe de nostalgia directo en el pecho. Era inevitable. El aparato gritaba a Omnitrix por donde se lo mirara. Che, ¿y yo? ¿Voy a tener uno igual? Preguntó el azabache con los ojos iluminados, casi suplicante. Claire negó con la cabeza, divirtiéndose con su impaciencia. Pero antes de que el argentino italiano alcanzara a deprimirse, su mejor amiga extrajo de su mochila dos guantes de aspecto sumamente tecnológico y se los tendió con firmeza. Este reloj es el timón para saltar de realidad, pero esto es lo tuyo. No solo te mantendrán anclado a mi frecuencia dimensional para que no te pierdas en el vacío, sino que sirven para defenderte. El sistema lee tus impulsos nerviosos. Va a replicar y potenciar cualquier técnica de combate cuerpo a cuerpo de los videojuegos o series que memorizaste en nuestra otra vida. Todo lo que ya has practicado, ahora tendrá una fuerza poderosa. Diego no lo pensó dos veces. Se calzó los guantes a toda prisa. A los pocos segundos, el dispositivo emitió un leve zumbido mecánico. El material se contrajo hasta ajustarse perfectamente a la forma de sus manos como una segunda piel, mutando su color gris opaco original por un vibrante e imponente diseño en naranja y negro. Le quedaban pintados. Diego flexionó los dedos, sintiendo la energía recorrer sus brazos, listo para lo que viniera. Mientras Diego flexionaba los dedos y lanzaba un par de golpes al aire, puro reflejo de haber visto demasiado anime, Claire le explicó que, con un simple comando mental o manual, podía desplegar una interfaz digital. Esta pantalla táctil no solo le serviría para gestionar las funciones del guante, sino también para navegar entre las coordenadas de los distintos universos. Tras dar unos últimos puñetazos al vacío que lo hacían ver un tanto esquizofrénico, Abby se acercó a ella. Asintió con la cabeza, procesando la información, y soltó una sonrisa de oreja a oreja. Che, posta, son comodísimos. Te pasaste, dijo, admirando cómo el material se adaptaba a sus manos. Luego, la curiosidad le ganó. ¿Y cómo hacemos para saltar? ¿Hay que apretar algo en específico? En respuesta, Claire rozó el panel de su propia muñeca, mostrando cómo la interfaz podía alternar entre una pantalla flotante y un holograma tridimensional para mayor comodidad visual. Diego la miró, verdaderamente maravillado. Estoy sumamente orgulloso de vos, Alice. En serio, soltó con una calidez que desarmaba. Siempre supe el potencial que tenías, pero me encanta ver cómo te superas cada día más. Sos una genia. El cumplido directo y sincero tomó por sorpresa a la chica. Sus mejillas se tiñeron de un leve rubor, rompiendo por un segundo su coraza de hielo. Todavía no estaba acostumbrada a lo asombrosamente honesto que podía llegar a ser Diego a pesar de haber reencarnado con él desde hace un año. Fingiendo una tos seca para recomponerse, desvió la mirada y se dirigió hacia su mesa de trabajo. Dándole la espalda para ocultar su vergüenza, Claire retomó la explicación científica en un tono más serio. Escúchame bien. El plan es viajar a realidades donde nosotros ya existamos. Teóricamente, al reencarnar aquí, pasamos a formar parte del multiverso de Fundamental Paper Education. Eso significa que hay infinitas líneas temporales y variantes de nosotros dando vueltas por ahí, con sus propias ramificaciones alternativas. Lo que Claire no calculó fue la sobredosis de adrenalina que sus palabras inyectarían en su manzanita. Diego estaba en su salsa. El concepto de las variantes multiversales lo absorbió por completo. Sin que su amiga lo notara, el argentino comenzó a toquetear la pantalla táctil de su guante derecho.
Sus dedos se movieron veloces, impulsados por la emoción, seleccionando una dimensión completamente al azar. Antes de que la castaña pudiera terminar de formular su hipótesis, un violento destello de luz morada iluminó el salón de ciencias a sus espaldas. Claire se dio la vuelta de golpe, con el corazón en la garganta. Sus ojos se abrieron con horror al ver a Diego cruzando el umbral de un portal interdimensional que parpadeaba con fuerza. Espera, Diego. No te metas. Exclamó, estirando la mano en vano. Sin embargo, su voz fue ahogada por el zumbido del portal, que se cerró de golpe dejando el aula en silencio. Con las manos temblando, Claire revisó desesperadamente su reloj. Un frío helado recorrió su espalda al confirmar su peor pesadilla. No había activado la sincronización de datos con los guantes de Diego. Por la reconcha de tu madre, Diego. Gritó, perdiendo los modales en una mezcla de frustración y desesperación absoluta. Abby, ¿eres tú? ¿Estás bien? Al escuchar su nombre, el pelinegro se puso de pie cuán largo era. Su imponente estatura y su postura firme intimidaron de inmediato a varios de los presentes, en especial al Stickman que tenía enfrente. Diego parpadeó y observó detenidamente los trazos del recién llegado. No era otro más que Henry, uno de sus tantos compañeros de escuela en su universo original. Sí, quédate tranquilo. Estoy bien, solo que me quedó toda la parte de adelante reentumecida por el porrazo, respondió Diego, sacudiéndose el polvo del uniforme. Henry parpadeó, por completo perdido, y dejó escapar un sonoro. ¿Qué? La confusión del chico era absoluta. Diego había respondido en un fluido y rápido español argentino, un idioma que nadie en ese pasillo lograba comprender. De lo poco que Henry pudo rescatar por el lenguaje corporal fue que su amigo no se estaba muriendo, pero el resto le sonó a sánscrito. Diego arqueó una ceja, extrañado. Recién caía en la cuenta de que la pregunta de Henry no había sido en español, sino en un perfecto inglés. Antes de que pudiera procesar la barrera idiomática, una voz femenina, robótica y sofisticada brotó de los microparlantes de su guante tecnológico. Alerta. Se ha detectado una anomalía en la frecuencia lingüística local. Iniciando protocolo de traducción universal automática. Acto seguido, el argentino experimentó una sensación sumamente invasiva. Un cosquilleo eléctrico y agudo le recorrió los oídos y la garganta, reconfigurando sus cuerdas vocales y su percepción auditiva en tiempo real. La sobrecarga sensorial fue tan intensa que el mundo le dio una vuelta de 360 grados. Mareado y perdiendo por completo el equilibrio, Diego se tambaleó un par de pasos hacia atrás hasta chocar pesadamente contra la pared, deslizándose por ella hasta terminar sentado en el suelo, sosteniéndose la cabeza mientras intentaba asimilar el repentino dolor de cabeza. Abby. Reacciona, amigo. ¿Cuántos dedos ves? La voz de Henry llegó a sus oídos, pero esta vez el cambio fue radical. Gracias al doloroso y acelerado proceso de calibración del guante, el inglés nativo del chico se había transformado en un perfecto y comprensible español dentro de la mente de Diego. El Stickman se había agachado a su lado, moviendo una mano de un lado a otro frente a sus ojos con auténtica preocupación. A su alrededor, los murmullos de los estudiantes curiosos subieron de intensidad. Diego sacudió la cabeza con fuerza, parpadeando un par de veces para disipar las últimas y molestas punzadas del mareo. Se frotó las sienes y respiró hondo, tratando de recuperar el centro. No me rompas las bolas, Henry, estoy bien, en serio, refunfuñó Diego, forzando una mentira para no tener que explicar que venía de otra dimensión. Solo, se me bajó la presión por el porrazo contra los casilleros, eso es todo. Henry, visiblemente aliviado pero aún extrañado por la forma de hablar de su amigo, lo tomó del brazo con cuidado para ayudarlo a ponerse en pie. Mientras Diego se sacudía el uniforme de papel, la multitud que se había amontonado en el pasillo comenzó a abrirse. Un par de siluetas se abrieron paso a toda prisa, impulsadas por la alarma de haber escuchado semejante estruendo desde las aulas. Al identificar la silueta azabache del muchacho, el pequeño grupo apresuró el paso. Abby. Diego giró la cabeza para ver quiénes lo llamaban, y el corazón le dio un vuelco violento en el pecho. Caminando hacia él, con rostros desencajados por la preocupación, estaban nada más y nada menos que Lana y Claire. Pero no eran sus amigas. Para Diego, ver a Claire implicaba ver a Alice, la chica de mirada fría, actitud estoica, modismos chilenos y una mente científica brillante. En cambio, la Claire que tenía enfrente en ese momento irradiaba una vibra completamente diferente. Era la Claire original de ese universo, con su habitual timidez y esa vulnerabilidad tan característica que la convertía en el blanco principal de la escuela.
El contraste fue un choque mental tremendo para el argentino. Sin embargo, antes de que pudiera articular una sola palabra, el dúo de chicas lo sujetó firmemente de los brazos. Sin darle tiempo a reaccionar, lo arrastraron a toda prisa por el corredor, doblando las esquinas a paso rápido hasta perderse en las profundidades de la academia. Tras avanzar un buen trecho, llegaron a un pasillo completamente desierto, libre de las miradas de otros estudiantes. En ese momento, Diego se soltó del agarre con total facilidad, usando una fuerza física que el Abby original jamás habría tenido. Para. Córtenla un poco. Déjenme en paz, les dijo, dando un paso atrás mientras se acomodaba la ropa. El repentino despliegue de firmeza hizo que las dos chicas se detuvieran en seco. Lo miraron de arriba a abajo, pero esta vez con muchísima más atención, y lo que vieron las dejó mudas. Su Abby se veía completamente diferente. Presentaba un cambio radical en todo su aspecto. Ya no estaba encorvado ni temblando. Era notablemente más alto y de hombros más anchos. Llevaba una chaqueta negra abierta y, debajo, una camiseta del mismo color con un estampado impecable de la esfera del dragón de 4 estrellas. Para rematar, su cabello azabache estaba más largo de lo habitual, recogido en una coleta prolija que le daba un aire maduro y llamativo, sin mencionar los imponentes guantes tecnológicos de color naranja y negro que aún llevaba puestos. Lana fue la primera en romper el tenso silencio. Abrió mucho los ojos y soltó un hilo de voz, parpadeando con incredulidad. Abby, ¿Cómo es posible que hayas cambiado tanto de un momento a otro? ¿Qué te pasó? Diego tomó aire, preparándose para inventar alguna excusa barata o intentar explicarles el concepto del multiverso de la manera más sencilla posible. Sin embargo, antes de que pudiera emitir un sonido, se congeló. Vio con absoluta sorpresa cómo las expresiones de shock de ambas chicas mutaban drásticamente. El miedo y la confusión en sus rostros se derritieron en un segundo, siendo reemplazados por un intenso sonrojo que les cubrió las mejillas y un brillo de pura fijación en los ojos. Sus respiraciones se aceleraron ligeramente mientras contemplaban su nueva apariencia, desbordando una mezcla de fascinación y una evidente atracción que no se molestaban en ocultar. Aquella repentina reacción dejó a Diego completamente descolocado. El argentino dio un paso atrás, con una gota de sudor frío recorriéndole la nuca, totalmente indefenso mientras escuchaba las primeras y delirantes palabras que comenzaban a salir de la boca de las dos chicas. ya no importa cómo pasó, Abby, comentó Lana con una sonrisa un tanto sugerente, dando un paso hacia él. ¿Por qué no dejamos las preguntas y vamos a pasar un momento a solas? Ya sabes, como solemos hacerlo. Claire asintió en silencio a su lado, con la mirada fija en él y morderse el labio de forma inconsciente. Al escuchar eso, a Diego se le revolvió el estómago. Una intensa oleada de náuseas mezclada con un terror genuino le recorrió el cuerpo. En su vida se habría imaginado un escenario de esa magnitud, y muchísimo menos en el tétrico universo de Fundamental Paper Education. El argentino retrocedió un paso, completamente horrorizado en su fuero interno. ¿Pero qué carajos? ¿Qué clase de relación turbia tiene el Abby de esta dimensión con estas dos como para que le hablen así? Se preguntó, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. Sin embargo, antes de que pudiera exigir una explicación o salir corriendo, una voz ronca, profunda y extrañamente melosa interrumpió el tenso ambiente, congelándoles la sangre a los tres. Las miradas de Lana y Claire se desviaron de golpe hacia el origen del sonido. Entre las sombras del pasillo se materializó la imponente y afilada silueta de Miss Circle. Pero lejos de mostrar su habitual rostro desquiciado sediento de sangre, la gigantesca profesora se deslizó a una velocidad irreal. Antes de que nadie pudiera reaccionar, rodeó a Diego por la espalda, envolviéndolo en un abrazo asfixiante y posesivo. El enorme compás de metal que la mujer tenía por mano pasó peligrosamente cerca de su cuello, pero no para herirlo, sino para acunarlo con una familiaridad espeluznante. Vaya, ¿pero qué tenemos aquí? Susurró Miss Circle muy cerca de su oído, dejando escapar una risita felina mientras su mirada recorría la coleta y la nueva vestimenta del azabache. ¿A qué se debe este cambio tan repentino, mi bombón? Diego se quedó completamente petrificado, con los ojos abiertos como platos y el corazón latiéndole a 1000 por hora en la garganta. La cabeza le daba vueltas en un torbellino de pánico y confusión absoluta. Su instinto de supervivencia le gritaba que la mujer que lo estaba abrazando era una asesina despiadada que solía empalar alumnos por diversión, pero el contexto de esta realidad era una auténtica locura. La concha de la lora. ¿En qué clase de universo paralelo me metí?
pensó Diego al borde del colapso mental, dándose cuenta de que el multiverso de papel era mucho más retorcido, y peligrosamente raro, de lo que Claire y él jamás llegaron a teorizar. Antes de que la situación escalara a un punto sin retorno, un grito de pura molestia escapó de los labios de Diego. Activando por puro instinto los impulsos de sus guantes, el azabache se zafó del agarre de Miss Circle con una agilidad sobrehumana. Para las tres espectadoras, fue como si el chico se hubiera esfumado en el aire. En un parpadeo, reapareció a unos metros de distancia, a un costado del pasillo, jadeando levemente y clavándoles una mirada cargada de confusión y profundo enojo. Todo estaba pasando demasiado rápido. El asco y el choque cultural que sentía en ese instante eran tan monumentales que superaban por goleada la vez que vio a Oliver comer barras de jabón en el comedor como si fuesen la cosa más normal del mundo. Sin embargo, Diego sabía perfectamente que si perdía los estribos, la situación solo empeoraría. Cerró los ojos, forzó a sus pulmones a ejecutar una técnica de respiración profunda para estabilizar su ritmo cardíaco y dejó que el aire frío del pasillo aclarara su mente. Tenía que pensar con frialdad. Mientras tanto, las tres mujeres se habían quedado completamente atónitas ante semejante arrebato. El ave dócil y asustadizo que ellas conocían jamás se habría atrevido a gritarles de esa manera, y mucho menos a esquivar a Miss Circle con semejante destreza. Muy bien, a ver, bajemos un cambio todas, comenzó Diego, plantándose con firmeza y sin bajar la guardia ni un segundo. Primero que nada, quiero que les quede bien claro, yo no soy el ave que ustedes conocen. Vengo de otro universo. Con el humor por los suelos y sin la más mínima gana de usar el sarcasmo que tanto lo caracterizaba, el argentino comenzó a explicarles la situación de la manera más clara, directa y científica posible, canalizando inconscientemente la seriedad de Alice. Al principio, las expresiones de Lana, Claire y Miss Circle reflejaban una total incredulidad. Después de todo, la idea de realidades alternativas sonaba absurda. Sin embargo, Diego no se quedó solo en palabras. Desplegó con un toque la interfaz holográfica de su guante naranja y negro, mostrando los gráficos parpadeantes de las lecturas dimensionales y la energía cuántica residual de su viaje, argumentando con datos que ninguna de ellas podía refutar. Fue en ese preciso instante cuando el trío abrió los ojos de par en par, asimilando con absoluta sorpresa que el chico que tenían enfrente decía la verdad. Su ave no había cambiado de actitud, era un completo extraño de otra dimensión. Mientras tanto, de vuelta en el universo 007, la tensión en el salón de ciencias se podía cortar con un cuchillo. Claire se encontraba sumamente seria, con la mandíbula apretada mientras terminaba de calibrar sus herramientas y empacar lo necesario en su mochila. Se preparaba mentalmente para emprender una búsqueda ciega a través del multiverso. Un viaje que, si la suerte no estaba de su lado, y rogaba con todas sus fuerzas que no fuera así, podría arrastrarse durante años por infinitas realidades. A mí todo esto me parece una completa locura, dictaminó Edward, cruzándose de brazos a unos metros de ella con una mueca de fastidio. ¿Por qué se supone que tengo que ayudarte en una misión suicida por un problema que el idiota de Abby se buscó solito? Ya me iba a... No alcanzó a terminar la frase. Antes de que pudiera dar un solo paso hacia la salida, Claire se movió con una velocidad cegadora. Lo sujetó con fuerza bruta de la solapa de la ropa y, de un solo movimiento, lo estampó pesadamente contra la pared. El impacto fue tan seco que a Edward se le cortó la respiración, abriendo los ojos de par en par al notar que sus pies habían dejado de tocar el suelo. La furia en los ojos de la castaña era incontenible. Toda su fachada estoica y calmada se fue directo al demonio, y su arraigado acento chileno emergió con una fuerza devastadora. A ver, escúchame bien, pedazo de león. Eres la segunda persona más inteligente de esta maldita escuela, y por más que me reviente tener que admitirlo, tus inventos son creativos. Pero los desperdicias todos los días en tus bromas estúpidas hacia gente que en su puta vida te va a recordar o se va a tomar la molestia de pensar en ti. Sé perfectamente lo que eres. Un híbrido mitad humano y mitad demonio, uno bastante debilucho, pero que lo compensa con un cerebro brillante y habilidades físicas superiores al promedio. Así que vas a usar ese maldito cerebro ahora mismo. Y si se te ocurre decir que no una sola vez más, voy a ir directo con Zip y le voy a soltar la firme. Le voy a decir que te olvidaste por completo de su aniversario de novios, y que tuviste que venir a rogarme ayuda a último minuto para que te armara un regalo decente y una cena romántica. ¿Quieres ver cómo te deja la cara tu polola cuando se entere? Porque yo no tengo ningún problema en ir a cantárselo al tiro. Está bien. De vuelta con Abby, o mejor dicho, con Diego. El muchacho simplemente tenía la mirada perdida en un punto fijo del suelo. De fondo, un enjambre de voces femeninas parloteaba sin cesar, pero él ya no las escuchaba.
Su cerebro había entrado en modo de desconexión automática, sepultado por un pitido ensordecedor que le retumbaba en los oídos debido al estrés y al colapso mental. Habían pasado varias horas desde que reveló su procedencia interdimensional. En todo ese tiempo, el salón se había ido llenando más y más. Aparecieron profesoras, compañeras de clase e incluso la mismísima directora Grace. Todas y cada una de ellas se terminaron enterando de su verdadero origen. Lo peor de todo, y lo que genuinamente le estaba haciendo odiar ese maldito universo, era que casi todas reaccionaron de la misma retorcida manera que Claire y Lana. Ya fuera con timidez extrema, miradas posesivas o insinuaciones descaradas, el pasillo se había convertido en una especie de simulador de citas de anime donde él era el premio principal. El asco que sentía el azabache en ese momento era indescriptible. Sin embargo, en medio de su desconexión, un recuerdo de su vida pasada cruzó por su mente. Vino a su memoria una tarde cualquiera en la que su Claire, Alice, y él pasaban un momento de tranquilidad conversando sobre el multiverso de Fundamental Paper Education. Diego recordaba haber estado distraído con el teléfono mientras ella le soltaba datos a diestra y siniestra. A diferencia de su amiga, que era una fan acérrima de la obra de Kaantie, él solo se había visto el video musical de Basic Sin Behavior y poco más. Jamás se tomó la molestia de investigar el lore porque se había enterado de que la creadora original había cancelado el proyecto tras los problemas con el fandom. Pero evocó una frase muy específica que Alice le había dicho aquella tarde. Aunque no lo creas, Diego, el personaje de Abby es por lejos el más popular de todos. El fandom lo ama. En su momento, él simplemente había asentido con la cabeza, soltando un flojo mira vos, qué bien solo para demostrarle que le estaba prestando atención. Ahora, atrapado en esta realidad, las piezas del rompecabezas encajaban de forma horrorosa en su cabeza. Si Abby era el favorito absoluto del fandom en el mundo real, significaba que la inmensa mayoría de los universos alternativos de FP creados por la comunidad estarían concentrados exclusivamente en él. Estaba atrapado en un cliché viviente. De inmediato, un recuerdo de su adolescencia lo golpearía. Hace exactamente 10 años, en el lejano 2016, se había estrenado Undertale. A Diego le había fascinado el juego original, pero a los pocos meses empezaron a brotar los famosos universos alternativos Al final, de alternativos no tenían un carajo. El 99% de las historias solo se concentraban en Sans. Y si no era Sans, era Papyrus, y si no, el puto de Gaster. O de plano se las ingeniaban para que el universo entero girara en torno a esos tres. La misma historia, otra vez la misma historia de mierda, masculló Diego entre dientes, soltando un murmullo indescifrable mientras se agarraba el puente de la nariz. Claire, que era la que estaba más cerca de él intentando descifrar su comportamiento, llegó a oír el susurro. Arqueó una ceja y le preguntó con genuina confusión. ¿Qué dijiste, Abby? Sin embargo, antes de que el argentino pudiera responderle, el ambiente del pasillo se tornó pesado. Una presencia oscura y verdaderamente imponente se abrió paso entre la multitud de estudiantes y profesoras, que se apartaron con miedo reverencial. Era la demonio más poderosa de la academia, la mismísima Alice original del juego. Pero en lugar de arrastrarlo a su habitación para devorarlo, la monstruosa chica se agachó frente a él y, con un tono de voz inusualmente dulce, suave y empalagoso, le habló al azabache. Mi cabeza de manzana, ¿te encuentras bien? ¿Te duele algo? Diego se le quedó mirando. Giró la cabeza de forma lenta, milimétrica, manteniendo esa misma expresión vacía, estoica y muerta por dentro. Procesó la imagen de la criatura más sanguinaria del colegio, actuando como una novia de preparatoria, sintiendo que la última neurona cuerda que le quedaba en el cerebro terminaba de hacer cortocircuito. Sin pensarlo dos veces, y, llenando sus pulmones de aire, exclamó a los cuatro vientos con todo el poder de sus cuerdas vocales argentinas. Este fandom es una mierda.